bonito es alabar al Señor en este lugar, hermanos. Gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza que la verdad nos dirigen en adoración bien, de una manera muy bonita, ¿verdad? Entonces muchas gracias a Dios por cada uno de ellos. En serio es mi oración que sigan encontrando tiempo, porque yo sé que siempre es complicado pues encontrar tiempo para ensayar. Algunos ya están yendo a la universidad, otros ya trabajan, otros no trabajan ni estudian. No es cierto, Emiliano, no es cierto. Pero estamos orando mucho por nuestro grupo de alabanza, ¿verdad? Es verdaderamente una bendición de parte de nuestro Señor tener música en vivo en nuestros servicios. Continuamos, hermanos, con nuestra serie que se titula Gracia Suficiente, ¿verdad? La semana pasada nos salimos un poco de la rutina. Les prometo que hoy no nos vamos a sentar en ningún otro lugar, ahí se van a quedar. Pero vamos a continuar en en el rubro de esa serie, ¿verdad? Hermanos, me da mucho gusto ver a personas aquí que nos han estado visitando en las últimas semanas. La verdad es una bendición tenerles con nosotros. Y esperamos, ¿verdad?, que nuestra iglesia sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Aquellas personas que tal vez llevan aquí mucho tiempo, ¿verdad?, son de igual manera de bendición para nuestras vidas. Hermanos, antes de continuar y empezar nuestra serie, me gustaría tomar un tiempo para orar, ¿verdad? Yo sé que hay personas dentro de nuestra congregación que están atravesando por tiempos de enfermedad, tiempos de mucha incertidumbre tal vez dentro de sus familias, y me gustaría orar por ustedes, ¿verdad? Si ustedes están atravesando por algo, les voy a pedir que simplemente se pongan de pie. No les voy a pedir que compartan ni nada, simplemente pónganse de pie si les gustaría que oremos por ustedes en esta tarde, ¿verdad? Ponte de pie únicamente. Padre, te doy gracias porque nos permites venir ante ti, confiados de que tú escuchas nuestras oraciones, confiados de que tú pones atención a cada una de nuestras palabras, confiados de que tú estás atento, Señor, a aquellas cosas que tal vez están generando incertidumbre, ansiedad, preocupación en nuestras vidas. Te pedimos por aquellas personas que tal vez, no sé, tal vez están atravesando por tiempos de enfermedad. Te pido, Padre, que así como lo cantábamos hace ratito, Señor, tú nos regales esa sanidad una vez más. Que tú traigas a nuestro cuerpo físico, Señor, salud, y que podamos volver una vez más a agradecerte, Señor, porque estamos bien físicamente. Tal vez hay personas dentro de nuestra congregación que tal vez están atravesando por problemas familiares, división familiar. Tú conoces cada uno de los corazones, Señor, y sabes exactamente cuál es esa necesidad. Te pido que pongas en nosotros también esa seguridad de poder acercarnos ante ti, Señor, desde nuestros hogares, y poder poner en tus manos, Señor, aquellas cosas que están generando tribulación en nuestra alma, Señor. Te pido, Padre, que tú escuches la súplica de cada una de las personas que están aquí. Si hay hijos que estén enfermos, si hay padres de familia que están enfermos, si hay abuelitos que tal vez están pasándola mal, te pido, Padre, que tú estés con ellos también. Te pedimos por nuestros niños de una manera muy especial. Te pido, Padre, que tú cuides esos cuerpecitos chiquitos, Señor, los protejas cuando estén en la escuela, cuando estén en casa, Señor, y tú les des también salud, Padre. Gracias, te doy porque podemos venir ante ti confiados, sabiendo, Señor, que tú obras a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La palabra gracia, hermanos, realmente forma parte de nuestro vocabulario en lo cotidiano, ¿verdad? La palabra gracia, yo sé que se escucha algo religiosa, ¿verdad? Pero en realidad todos, tal vez más de una vez, utilizamos la palabra gracia en alguna de sus variaciones. Por ejemplo, antes de comer, como familia nosotros damos gracias, ¿verdad?, por los alimentos. Cuando alguien te hace un favor, ¿verdad?, cuando alguien te echa la mano, tú dices gracias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien se gradúa, ¿verdad?, o alcanza alguna meta en su vida, nosotros los congratulamos, ¿verdad? O te congratulo, no dicen eso, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿no? Los congratulamos. Otra manera, ¿sabían ustedes que otra manera de decir propina es gratificación? Eso es una manera de dar propina. Cuando una persona nos hace reír, nosotros le decimos, eres bien gracioso, ¿verdad? Hablando de temas diplomáticos, políticos, ¿verdad? Cuando una persona no es bien recibida en algún país, ¿verdad? Dicen que son una persona non grata, ¿verdad? Se utiliza la palabra gracia de diferentes maneras. Mira, cuando una persona no es agradecida, nosotros le decimos cuando una persona es desagradable, nosotros le decimos a eso le salió muy natural a varios, que especialista, no sé qué onda.
Pero son variaciones, ¿verdad? De la palabra gracia. Estamos, de muchas maneras sale en nuestro vocabulario la palabra gracia. Me sorprendieron, yo dije, no van a saber. En la iglesia, hermanos, de hecho utilizamos la palabra gracia de una manera muy como cotidiana, ¿no? Cantamos de gracia, predicamos de gracia. En varias partes de la lectura bíblica encontramos la palabra gracia. Se vuelve algo muy cotidiano en nuestras vidas. De hecho, nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos una serie de doctrinas que en realidad son necesarias para que podamos ser consideradas una iglesia evangélica cristiana, ¿verdad? Son doctrinas básicas. Doctrina es una palabra muy fancy, así como los cafecitos con donas que eran afuera. ¡Ay, qué fancy! ¿Los vieron? Es una manera muy fancy de decir enseñanza, ¿verdad? Doctrina es enseñanza. Pero miren, en la iglesia nosotros, o como iglesia, nosotros tenemos una doctrina que es fundamental para nosotros, y es la doctrina de la gracia de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Es una doctrina que tenemos nosotros como iglesia. Una de esas doctrinas es esta, y a mí me gusta mucho la definición que se da para la gracia. Mira, la gracia de Dios es aquella que regenera, justifica, santifica y glorifica a los pecadores. ¿Oíste? Eso escuchó bien complicado eso, ¿verdad? Escucha esto, la gracia de Dios es aquella que regenera, aquella que justifica, aquella que santifica, aquella que ¿qué? Santifica y aquella que glorifica a los pecadores, ¿verdad? Esa es la doctrina de la gracia, en una manera muy resumida, ¿verdad? Pero mira, hay una historia que yo creo que realmente es un ejemplo de qué es la gracia, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es un Dios lleno de gracia, yo creo que esta historia realmente lo resume y nos da un buen ejemplo de lo que es la gracia en la vida del creyente. Juan 8, 3 al 11, si lo tienes en tu Biblia, búscalo, si no, aquí va a aparecer en pantalla, dice lo siguiente. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida ¿en qué? Adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le dijeron al Señor. Mas esto decían que tentándole para poder acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino solo a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Wow, eso es gracia. Eso es gracia. Una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Quiero que realmente entiendas esa frase, porque no era de que hubo un chisme de que había cometido adulterio. ¿Estamos? No era de que alguien escuchó que engañó al marido. Fue sorprendida en el acto. Los mexicanos decimos de la siguiente manera: la cacharon con las manos en la... Esa fue la historia de esta mujer. Esa fue la historia de esta mujer. Sorprendida en pleno acto pecaminoso. Y aún así Jesús dijo: mira, mujer, si ellos no te condenan, mucho menos yo. Eso es gracia. Eso es gracia. Mira, la gracia, hermanos, vino a cambiar las reglas del juego para nosotros los creyentes. La gracia vino a cambiar las reglas del juego para nosotros los pecadores. ¿Cuántos pecadores tenemos en la casa? No sean mentirosos, todos deberían levantar la mano, ¿verdad? Todos. Mira, la gracia cambió la historia para ti y para mí. La gracia de Dios nos dice esto. Mira, escucha, tu pecado es grande,
pero mi amor es mucho más grande que tu pecado. Eso es gracia. Eso es gracia. Tú y yo cantamos de gracia, cantamos sublime gracia, la leemos constantemente, forma parte de nuestro vocabulario como cristianos. Pero mira, ¿sabes? El único problema que yo encuentro con nosotros como iglesia en cuanto a la palabra gracia es que muchas veces tenemos una sana doctrina sobre la gracia de Dios, pero muy contadas veces vivimos a la luz de lo que esa doctrina espera de nosotros. ¿Oíste eso? Yo creo que ese es el gran problema que muchos creyentes tenemos. Sabemos lo que significa gracia, gozamos de los privilegios de la gracia, pero muchas veces ignoramos ignoramos lo que el ser receptores de gracia implica para nosotros como creyentes. Porque mira, la gracia tiene innumerables beneficios para nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué expectativas tiene Dios para aquellos que reciben de su gracia? Porque es bonito cantar: el Señor, eres lleno de gracia, ¿verdad? Señor, gracias por tu gracia. Señor, gracias porque tu gracia ha salvado mi vida. Gracias, Señor, y le cantamos y lo leemos y lo gritamos y gracia, gracia y gracia. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en cuáles son aquellas expectativas que Dios tiene para aquellos que reciben gracia. Porque como cualquier cosa, cuando el Señor da, espera algo de nosotros. Espera que cambie algo en nosotros al recibir de su gracia. ¿Qué expectativas tenemos aquellos que recibimos su gracia? Qué bueno que lo preguntas, hermano, porque Pablo nos habla acerca de esto. Abre tu Biblia ya en Efesios, capítulo 1, versículos 22 al 23. En el primer capítulo de la carta de Pablo, hermanos, él está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿A cuál iglesia? Éfeso. Y termina hablando sobre la iglesia. Y cómo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio ¿de quién? De la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes en su presencia. Y aquí es como un momento perfecto para que Pablo empiece a hablar y dar más información acerca de la iglesia. Pero es bien increíble porque Pablo, antes de hablar acerca de la iglesia, hace un recordatorio de que la iglesia es iglesia, de que la iglesia fue salva por gracia. Y mira lo que dice Efesios 2, versículos 1 al 3. Nos habla acerca de eso y nos habla, hermanos, específicamente de aquello de lo que la gracia nos salva. ¿De qué nos salva la gracia? ¿Verdad? ¿De qué manera nos beneficia la gracia a nosotros? Efesios 2, versículo 1 al 3 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu y que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, escucha esto, qué triste, escucha esto. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo ¿de quién? De Dios, igual que todos los demás. Esa era nuestra vida en Cristo. Muerte. Estábamos más enfocados en obedecer lo que le agrada al diablo, ¿verdad? Tal vez lo hicimos de manera consciente o inconsciente, pero eso era lo que hacíamos. Agradábamos a Satanás, agradábamos al enemigo. Tanto así, hermanos, dice aquí que éramos el objeto de enojo de nuestro Señor Dios. Pero la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, nuestra posición ante Dios cambió. Ahora es muy diferente nuestra vida. Antes, hermanos, escucha esto. Antes estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia. Pero por gracia, Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Eso es lo que la gracia hace. Antes muertos, hoy
sentados en lugares celestiales. Muchos dijeron que sencillo. Lo sé. Qué bárbaros, ¿eh? Qué bárbaros. Yo los escuché y escuché 2 que 3 murmurar sencillo. No, antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero hoy vivimos gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, dice César, ¿eh? Hermanos, antes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo éramos objeto del enojo de Dios. Pero por gracia, ahora estamos unidos a Él. Por gracia. Pablo, hermanos, una vez más nos recuerda, ¿verdad?, cuál es el propósito de nuestra salvación en Dios. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que, o con el propósito de que, hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué increíble, hermanos. Eso es lo que la gracia hace en la vida del creyente. Antes estábamos muertos, hoy estamos vivos en el Señor. Antes éramos desobedientes a las leyes del Señor. Hoy, hermanos, estamos conscientes de que merece nuestra obediencia. Antes, hermanos, olíamos a muerto. Hoy hay vida en nosotros. Antes estábamos perdidos en el pecado. Hoy, hermanos, podemos adorarle al Señor porque sabemos que Él nos sacó de ahí. Eso es gracia. Dijimos, hermanos, que la gracia de Dios nos dice que la gracia de Dios, ¿qué hace? Regenera, justifica, santifica y glorifica a los pecadores. Parte del fruto de la gracia en la vida del creyente, hermanos, es que se inicia, escucha esto, un proceso de santificación. ¿Ok? ¿Un proceso de qué? Santificación. Eso puede ser tal vez un poco complicado, ¿verdad? Pero mira, la gracia nos dio una posición nueva ante Dios. ¿Estamos? El Espíritu Santo regeneró nuestras vidas. Muchos lo decimos de la siguiente manera: volvimos a nacer, ¿verdad? Y dice así: si no naces de nuevo, pues no habrá entrada al reino de los cielos, ¿no? Es necesario que nazcas de nuevo. Y es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas: regenera nuestras vidas. Pasamos de muerte a vida. ¿Estamos? ¿Todos estamos aquí juntos? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Mira, pero la gracia de Dios, hermano, no tan solo regenera nuestras vidas, sino que justifica nuestros pecados. ¿Viste eso? La gracia de Dios justifica nuestros pecados. Por gracia de Dios, hermanos, Él nos quitó aquel yugo que nos ataba a la condenación eterna. Por gracia, hermanos, nos hizo justos. Ya no hay más en ti una condenación eterna, ¿oíste? Hoy eres justificado por gracia. Dice Romanos 3:24 lo siguiente. Dice, sin embargo, dice así, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace ¿qué? Justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hermano, la gracia de Dios es aquello también que nos guía en el proceso de santificación. Regenera nuestras vidas. ¿Estamos? Regenera, nos justifica, pero también santifica nuestras vidas. Hermanos, es tan importante entender esto. Mira, lo pongo de esta manera, una manera mucho más clara. Al tú y yo ser receptores de la gracia de Dios, no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes. Si hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida, eso significa que tú y yo debimos haber empezado el proceso de santificación, ¿ok? No quiero que piensen porque hace algunas semanas, algunos meses hablamos acerca de la beatificación. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? No que te vayan a hacer un santito, no, ¿verdad? Pero mira, en nosotros debemos de iniciar un proceso de santificación, de apartarnos para Dios. ¿Estamos? Debe haber un proceso, inicia en nosotros un proceso en el que decimos, ¿sabes qué? Yo antes vivía de esta manera, pero hoy estoy en el proceso de santificación. Quiero cada día más parecerme a Jesús, vivir como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús, tratar a las personas como Jesús. Ese es el proceso de santificación.
Mira lo que dice Romanos 8:3. Dice: Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, escucha esto, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre ¿quiénes? Nosotros. Hermanos, tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido liberados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú y yo no nos podemos parecer al pecado. Tú y yo nos debemos parecer cada día más a la gracia de Dios. Mira, muchos interpretan la gracia de Dios como una invitación a seguir pecando. ¿Sabías tú? Hay muchas personas que malinterpretan la doctrina de la gracia y dicen: pues Dios es lleno de gracia, ¿por qué debo yo dejar de pecar? Pablo, hermanos, allá en Romanos 5:20 introdujo una idea bien interesante. Mira lo que creo que lo puse aquí, creo que no lo puse. Romanos 5:20, Pablo dijo lo siguiente, dijo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Oíste eso? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Muchos leen esto y dicen: pues si peco siempre va a haber más gracia, pues hay que seguir pecando. Muchos lo interpretan de esa manera. Muchos dicen: pues ¿qué tiene de malo pecar? Si cada vez que peco Dios sobreabunda su gracia sobre mí. Después de todo, ¿verdad? Si Dios ama al pecador, ¿por qué voy a dejar de pecar? ¿Estamos? ¿Por qué voy a hacer eso? Si tú me estás diciendo que donde hay pecado sobreabunda la gracia, pues yo quiero gracia, entonces pues sigo pecando. Muchos interpretan la doctrina de la gracia de Dios como una invitación a seguir pecando, pero hermanos, eso no es así. Por eso Pablo, hermanos, inicia Romanos 6 de la siguiente manera y dice: ahora bien, dice así, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y quiero que escuches eso, porque Pablo, hermanos, le estaba hablando a una iglesia, ¿estamos? No le estaba hablando a un grupo de no creyentes. Pablo específicamente estaba hablando a creyentes y les decía: ¿saben qué? Ustedes son una iglesia que ya ha sido justificada. Ustedes ya son justos por la gracia de Dios, pero siguen viviendo en pecado. Pablo le hablaba aquí, hermanos, a una iglesia que cree en Jesús. Son creyentes en Jesús, mas aún así su vida no refleja esta creencia. Pablo, hermano, le está hablando aquí a una iglesia que profesa a Jesús, pero aún continúan una vida en pecado. Hermanos, la gracia es una invitación a no seguir viviendo como estamos viviendo. No podemos seguir igual. No podemos vivir como si estuviésemos viviendo nuestra vida antigua. La gracia, hermanos, debe generar en nosotros un proceso de santificación. Hermanos, que nuestra vida sea un reflejo que sea un reflejo de la gracia, hermanos, que Dios ha tenido hacia cada uno de nosotros. No podemos seguir viviendo igual. Me encanta cómo lo dijo este escritor. Y mira lo que dice acerca de la santidad. Dice: como en Roma, Corinto y en toda la historia del cristianismo, vivimos en un mundo marcado por una mayor tolerancia. Hermanos, la sociedad en la que tú y yo vivimos tolera todo. Aquello que antes encontrábamos ofensivo, ya no nos interesa más. Aquello que antes nos faltaba el respeto, hoy lo aceptamos como si fuera lo normal. Dice: está rodeado de tentaciones y ejemplos de comportamiento pecaminoso, aumentará la tendencia a justificar el pecado. Nuestra libertad y entendimiento de su gracia en Cristo no debe usarse como excusa para pecar, dijo este escritor. Ni nuestra vida de obediencia a Cristo debe de generar en legalismo. Debemos resistir el pecado y aumentar nuestro aprecio por la gracia de Dios. Hermanos, la gracia, hermanos, es una invitación a dejar de pecar, ¿sabías tú? Eso es lo que es la gracia. La gracia es una invitación para que nos portemos bien. Y ¿sabes algo que a mí en lo personal me da mucha tristeza?
es el hecho de que la vara de santidad de nuestros tiempos es bien bajita. Es bien bajita. La santidad que hoy en día es lo normal, ya no es la misma santidad que hace tiempo. Hoy, hermanos, tú le dices a un joven que no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, se ríen. ¿Sabes por qué? Porque pues hoy todo el mundo lo hace. Los estándares, hermanos, son tan bajos. Oye, pero mira, ¿sabes qué? No caigas en el alcoholismo. ¿Por qué no? Hay hermanos de la iglesia que toman. Hermanos, los estándares que tenemos de santidad son tan bajos. Seríamos una burla, hermanos, para los cristianos de la primera iglesia. Hermanos, en nuestras iglesias ahora hay gente que dice groserías. Y lo tomamos como normal. Porque ¿sabes qué? Los estándares de santidad en nuestra iglesia están por los suelos. Hermanos, yo puedo ser tan santo en comparación a otros hermanos. ¿Por qué? Porque la santidad, hermanos, la vara está tan bajita. No, hermanos, unos ven pornografía, no, los otros se meten con 3. ¿Estamos? Está tan bajo el estándar de moralidad en nuestras iglesias. Hoy en día, hermanos, los hermanos de la iglesia no se sienten mal al deshonrar a Dios porque saben que hay alguien que hace algo peor. Qué triste realidad tenemos en nuestras iglesias hoy en día. Es tan difícil encontrar la diferencia entre los que somos iglesia y los que no somos iglesia. Fácilmente nos confunden. Fácilmente nos confunden. Siendo que, hermanos, nosotros y ellos no somos iguales. Nosotros y los de afuera no somos iguales. ¿Sabes algo? Me llama mucho la atención de que, o me da mucho gusto el hecho de que nuestros niños estén llevando la misma serie que nosotros. Porque ¿sabes algo, hermanos? Ellos están creciendo y la vara de santidad está tan baja para ellos. Nosotros tenemos expectativas tan altas de nuestros niños. Queremos que hagan esto y que sean así, que se comporten y que agraden al Señor con su vida. ¿Estamos? ¿Verdad que sí? Pero, hermanos, ¿dónde estamos poniendo nosotros la vara? Queremos que ellos agraden a Dios, pero nosotros estamos agradando a Dios. Queremos que ellos no se hagan borrachos, pero nosotros hemos dejado de tomar. Hermanos, queremos que ellos no caigan en la drogadicción, pero nosotros nos estamos alejando de ello. Hermanos, queremos que tengan matrimonios saludables, pero nosotros estamos siendo fieles a nuestro matrimonio. Nosotros, hermanos, queremos que ellos vayan a la escuela, pero nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia. El estándar de santidad, hermanos, de nuestras iglesias está por los suelos. Está por los suelos. Si nos pudieran dar a todos, hermanos, un grado de santidad a cada uno, ¿verdad? Y cada uno tener como un numerito del 1 al 10, ¿verdad? Hermanos, creo que todos estuviésemos bien parejitos, pero a la baja. Y sería muy fácil que uno tuviera 5 y sabes que el 5 sería wow. Te lo estás, casi te salen alas. Pero qué triste que la vara esté tan baja para nuestra iglesia. Yo no sé, hermanos, yo creo que es tiempo que volvamos a antes. Y si la gente nos habla de extremistas, ¿sabes qué? Eso es lo que agrada a mi Dios. Y si no quiero tomar, hazlo tú, pero mi Dios se merece mi respeto. Y si no me quiero reír de lo que veo en pornografía y no quiero ver los videos que me mandaste, a mi Dios le agrada. Qué tristeza, hermanos, lo bajo que ha caído la santidad de la iglesia. Tenemos nosotros una gran responsabilidad con las siguientes generaciones. Tú y yo, hermanos, tenemos la gran oportunidad de elevar la vara de santidad. Tú y yo tenemos la oportunidad de dar ese brinco y comenzar a establecer un estándar nuevo de santidad en nuestra congregación. Y ¿sabes qué? Ahora ya no decimos groserías. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar nuestro vocabulario, porque así mis hijos cuando vean, ellos saben que la vara está alta. Ellos saben que decir la palabra con W, ya no se acepta aquí.
Es una gran diferencia, hermanos. Es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos. A nuestros hijos les están, hoy hermanos, ahorita les están enseñando a hablar acerca de la santidad, de la gracia, ¿verdad? Y la manera en como la gracia de Dios nos llama a santidad. Ellos le están hablando, hey, tienes que comportarte con tus amigos de la escuela, tienes que tratar bien a los niños de la iglesia. Les están hablando acerca de eso. Pero hermanos, si regresan a casa y ven que el papá le habla mal a la esposa, es un llamado, hermano. La gracia es un llamado a ti y a mí a vivir vidas santas. ¿Oíste eso? Vivir vidas santas. Señor, te doy gracias por este llamado que haces a nuestras vidas. Te agradezco, Padre, porque tu palabra nos confronta, nos hace ver nuestra realidad y nos llama, Señor, a vivir vidas agradables a ti. Te pido, Padre, que por más que el pecado se vuelva cada día más normal dentro de nuestra sociedad, nosotros vivamos, Señor, viendo cómo viviste tú y no cómo vivió el vecino, Padre. Te pido, Padre, que nuestro estándar de santidad máxima seas tú, sea la manera en cómo tú hablabas a las personas, cómo tú tratabas a las personas, cómo amabas a las personas. Que ese sea nuestro estándar de santidad para cada uno de nosotros. Y que cuando nuestros niños crezcan, ellos digan, wow, tengo que superar un gran nivel de santidad por el ejemplo que los hermanos de mi iglesia me han dado. Que cuando nuestros niños crezcan, Señor, ellos digan, yo quiero llegar ahí. Y para eso tengo que agradar al Señor con cada una de mis palabras, cada una de mis acciones. Señor, pone en nosotros ese deseo de querer subir la vara una vez más. Pone en nosotros ese deseo de querer subir el estándar de santidad una vez más dentro de nuestras congregaciones. Padre, si hay algo en nosotros que no te agrada, Señor, te pido que lo sepamos reconocer, reconozcamos el mal comportamiento, Señor, y busquemos la manera en que tú regeneres esa área de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos haga sentir mal, Señor, cuando digamos una mala palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga sentir mal cuando queramos tomar alcohol, porque sabemos, Señor, que eso no te agrada a ti, Padre. Y que cuando lo hagamos, Padre, gozoso, Señor, podamos dirigir a nuestros hijos de esa manera, porque ellos saben que en casa hay un buen ejemplo. Gracias, Señor, porque nos llamas y porque tienes esas expectativas de nosotros. Tú eres un padre con expectativas altas de sus hijos. No es fácil, Señor, pero sabemos que es posible, Señor, si confiamos en tu Espíritu Santo. Nos ponemos todos de pie en esta tarde. Nos ponemos todos de pie. Señor, si hay alguien aquí que tal vez está batallando, Señor, con un pecado en específico, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en sus vidas. Por aquellas personas que tal vez están batallando, Señor, con la infidelidad tal vez dentro de sus matrimonios, Padre, te pido que ellos sepan a remendar las cosas. Por aquellos miembros de nuestra congregación que todavía están sufriendo con el alcohol y no pueden hacerlo a un lado y la tentación está vigente, te pido, Padre, que les des sabiduría para reconocer su error y cambiar, Señor, su comportamiento. Por los líderes, Señor, de nuestra iglesia, Señor, que no están viviendo una vida digna del llamado que tú has hecho para ellos, Padre, confróntalos de una manera especial y que juntos podamos elevar el estándar de santidad de nuestra iglesia. Por aquellos hijos, Señor, que tal vez están batallando con la pornografía, te pido, Padre, que tú les des, Señor, apoyo, Señor, y que ellos puedan buscar a otras personas que tengan madurez espiritual para ayudarlos a salir de ese hueco. Sabemos, Padre, que no somos perfectos y sabemos que tú no esperas de nosotros perfección. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras adicciones, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras malas palabras, a pesar de nuestras groserías ante ti, Padre, tú nos aceptas tal y como somos. Muchas veces tú nos ves, Señor, como viste aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Muchas veces somos sorprendidos de esa manera y aún así tú dices, yo no te condeno, levántate y no peques más. Gracias, Padre. Gracias porque tienes un lugar para nosotros los pecadores en tus brazos. Gracias, Padre, porque tienes un lugar para mí, Señor, que tal vez pensamos malas cosas, Señor, o decimos las cosas como no deberíamos de decirlas. Gracias porque tienes un espacio para mí.
Gracias porque en tu pueblo, Señor, hay un lugar para el alcohólico. Gracias porque en tu pueblo hay un lugar para el adúltero. Gracias porque en tu pueblo hay un lugar para el malhablado. Gracias porque en tu pueblo, Señor, hay lugar para aquel que no sabe decir las cosas, Señor, para aquel que dice chistes de doble sentido. Padre, gracias porque tenemos un lugar en tu iglesia. Gracias porque podemos formar parte de tu familia a pesar de nuestros errores. Pero no nos dejes ahí, Padre. No nos dejes seguir así. Cámbianos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra de regeneración en nuestras vidas. Que día a día, Señor, avancemos en ese proceso de santificación. Y que un día, Señor, podamos ser como aquella imagen perfecta del varón perfecto, Señor. Que un día lleguemos ante ti, Señor, sin ningún pecado, ninguna mancha en nuestro corazón. Te pido, Padre, que cuando lleguemos ante ti digamos: gracias, Padre, porque tú me has hecho justo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu, Señor, está tocando corazones en esta tarde, Señor, y estamos confiados de que tú harás un cambio en nosotros. Ayúdanos a hacer una mejor iglesia. Ayúdanos a hacer una iglesia por encima del estándar de santidad. Que cuando las personas volteen a nuestra congregación digan: hey, ellos están haciendo bien las cosas. Ellos están agradando a Dios en su manera de caminar. Ellos están agradando al Señor en su manera de vivir. Señor, queremos ser una iglesia por encima de la vara que está establecida. Te agradecemos por esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén.